bueno, todos los gobiernos mienten, todos los gobiernos hacen lo mismo, ven el gasto público y dicen, bueno, ¿dónde podemos frenar? Y bueno, obviamente el gasto previsional. Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete ahora Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. Lo que quiero mostrar con lo de los jubilados es que no es un tema de que Milei veta y está todo bien y el discurso de que son 360.000 millones de dólares de gasto público y de generado fiscal y no sé cuántas cosas más dichas en el tono que ustedes saben y que, bueno, qué sé yo, nada, que sirve 10 minutos para la tribuna, pero después todos empiezan a ver los números y dicen, che, pero ¿cómo es esto? Y lo que se ve ahí es, ahí veíamos los números con Amilcar, que las jubilaciones en diciembre estaban, este es el aumento ahora de los jubilados, se ve ahí Sí, ahora en septiembre van a cobrar la mínima 304.000 pesos, en realidad con el bono de 70.000 muy bueno. pesos, porque si no el haber mínimo es de 234.000 pesos, ¿no? Pero Sí, fíjense la progresión. A valores de hoy, es decir, descontada inflación, en diciembre estaba en 323.000 pesos. La jubilación mínima más el bono. Se derrumbó a 236.000 pesos a valores de hoy en febrero, cuando le impactó la inflación de diciembre, enero y febrero, y fue el piso del haber jubilatorio en términos reales, la jubilación mínima más bono. Y después se fue recomponiendo y se recompuso, pero hasta cierto nivel. En un momento dejó de recomponerse, porque claro, cuando pasó el tema de los datos de inflación fuerte, vos empezaste a recomponer con la inflación de febrero. sí. ¿Se acuerdan? En abril con febrero, En sí. abril con la inflación de febrero. Pero, y De- aparte en abril le diste 12,5% de esta caída. En febrero, en enero había sido 20% de la inflación, no le habías dado a los jubilados nada porque la fórmula anterior eran 4 Se ajustaban aumentos en marzo. en el año, exactamente, en marzo, junio, septiembre y diciembre. Entonces, en enero y en febrero no le habías dado nada, le recompusiste 12,5% y el ajuste de inflación desde abril con 2 meses para atrás, ¿no? Por ejemplo, en abril fue la inflación de febrero, ¿no? En Sí. mayo fue la inflación de marzo. Pero a un momento, bueno, lo que propone esta fórmula es que vos dejás congelado el haber jubilatorio que ya no recupera en términos reales frente a la inflación. Y queda un nivel de haber jubilatorio muy bajo, porque no es que queda muy bajo respecto a cómo estaba en diciembre, porque de hecho es un poco la discusión esta del aumento del 8% adicional. Con el 8% adicional creo que se iría a 317.000 pesos más o menos la jubilación. Sí, lo tenía. Más o menos, bueno, a 320.000 pesos, ponele. Quedás muy cerca de acá de diciembre con el 8%, pero si después el ajuste con la inflación pasada, no recupera más, porque lo Sí, que aspirás es a que no pierda, digamos, a mantener el nivel, ¿no? sí, Obviamente los sí, jubilados de la mínima pierden un poquito todavía porque encima hay una parte que no se recompone por inflación, que es el bono, ¿no? Pero fíjense claro. dónde estaba en septiembre la jubilación, estaba acá. Entonces lo dejás acá abajo, ¿no? Se recompone. Y lo dejás acá abajo todavía lejos también desde diciembre. Entonces, algunos empiezan a decir, bueno, démosle por lo menos el 8% para quedar más cerca de donde empezaron con el gobierno de Milei. Y estás, desde acá, estás en septiembre, pero fíjense cómo es la situación los últimos 7 años. En, Sí, en septiembre de 2017, la jubilación, esta es la jubilación mínima, a valores de hoy, era 438.000 pesos. Y hoy son 305.000 con el bono, 304.000 con el bono. Entonces, el jubilado no recupera más la licuación de Macri. Entonces, los últimos 2 años de Macri, lo que siguió con Alberto Fernández y sobre todo lo del último año, ¿no? Bueno, la caída de sí, Milei, y bueno, y más o menos con el 8% la podés recuperar, pero después no se recupera, ¿no? Y es un poco lo que quiere también Milei al cambiar la fórmula jubilatoria, porque es lo que hizo
Macri cuando eliminó la fórmula jubilatoria anterior que tenía Cristina, porque pensó que la inflación iba a ir para abajo, entonces quiso hacer el cambio de fórmula jubilatoria y aparte le sacó un trimestre de ajuste a los jubilados. Después, cuando llegó Alberto Fernández, cambió la fórmula jubilatoria de Macri, porque justamente en el primer año de Alberto Fernández la fórmula jubilatoria de Macri empezaba a pagar la inflación pasada con la aceleración al 50% en los 2 últimos años de Macri. Entonces, era un aumento mucho mayor el que le correspondía a los jubilados con la fórmula de Macri en el gobierno de Alberto Fernández. Y Alberto Fernández suspendió la fórmula y empezó a dar aumento por decreto. Y ahora hace Milei lo mismo. No es solamente esta discusión, sino que suspende la fórmula anterior, la del gobierno anterior, la de Alberto Fernández, porque esa fórmula supone una recomposición de haberes en base a recaudación previsional y salarios. Entonces, si los salarios reales se recuperan y la economía crece 5%, y bueno, lentamente, el año que viene y sucesivos, el gasto previsional se va recomponiendo y las jubilaciones se van recomponiendo. Y el gobierno, obviamente, no quiere eso porque gran parte del ajuste se basa, como hizo también en su momento con licuación Massa con el gobierno de Alberto Fernández, los 2 últimos años del gobierno anterior, en la licuación del sistema previsional, en la caída del sistema previsional, ¿no? En el ajuste del gasto del sistema previsional. Entonces, me parece que hay toda una discusión respecto a cómo queda la nueva fórmula jubilatoria. No se va a resolver con un veto, sino que van a tener que discutir primero si hay una nueva ley, porque tiene que ser por ley, no por decreto. Creo que el 8% de aumento van a tener que concederlo y ver si también hay una parte del ajuste jubilatorio para adelante que no sea solo por inflación, sino que si los salarios le ganan a la inflación, hay una partecita de recomposición por salarios para que, no como pueden recuperar los trabajadores hacia adelante, pero que una parte de recuperación de la recaudación previsional vaya a pagar a los jubilados, porque si no los matás. Si no, los jubilados los dejás en el nivel más bajo de jubilaciones reales de los últimos 7, 8 años. Sí. Sacando el ajuste brutal que tuvieron en febrero, ¿no? De aceleración. No sé si se entiende el punto. Entonces, me parece que esas discusiones, bueno, todos los gobiernos mienten, todos los gobiernos hacen lo mismo, ven el gasto público y dicen, bueno, ¿dónde podemos frenar? Y bueno, obviamente el gasto previsional. Lo hizo Macri, lo hizo Alberto Fernández. Lo primero que hizo fue en la negociación de Guzmán con el FMI de suspender la movilidad previsional y lo hace ahora Milei, pero para adelante hace falta también algún tipo de previsibilidad para los jubilados, ¿no? Pero sí, bueno. Ahí Maxi, es claro que pese a todo ese derrumbe que vimos y ahora que va subiendo desde un mínimo, o sea, el ahorro fiscal es mayor creo en 2025, porque lo que estamos diciendo es que se va a quedar planchado prácticamente ese índice. Claro. Entonces, necesariamente... Está bien el punto que haces. Claro. O sea, implica más ahorro fiscal, más que lo de este año, sino el año que viene. Entonces, decir, no, si lo dejas ahí clavado con una economía recuperando, que se supone que recupere y demás, algo hay que hacer. Supuestamente, si yo lo que tengo entendido... Si la economía crece, el ahorro va a ser mayor en el sistema previsional el año que viene, digamos. Claro. Entonces, bueno, por el lado fiscal del gobierno que tiene eso en la cabeza, va a estar en esa línea, pero no, o sea, lo dejás en un nivel muy bajo. Probablemente yo creo que ese 8% en algún momento, quizás como un adelanto a un futuro cambio de la fórmula por ley, tendrían que dárselo. Yo lo que escuché, hacía medio un run, es que en algún momento eso va a salir, pero bueno, no quita que te tenés que dar algo sustentable y una fórmula nueva. Entonces ahí hay que abrir una negociación y ver cómo sigue. Pero es claro que los jubilados siempre fueron la válvula de cerrar, ¿no?, la parte fiscal, que no tiene tanta resistencia, y bueno, se cerró, bueno, pero pasamos ya ahí, estaba en el gráfico, ¿no? Desde prácticamente 12 puntos del PBI con la repartición histórica, creo, de Macri y demás, que se estiró, y bueno, y ahora se fue todo, eso se fue para abajo fuerte, y es una dinámica con un tobogán que estuvo en los últimos años, así que necesariamente alguna solución más de largo plazo, mediano plazo, le tienen que dar, aunque en el corto todos los gobiernos han hecho, como les digo, han hecho ajustes para
para equilibrar las cuentas, ¿no?